Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Buenas tardes, Cozumel. Espero que estén súper bien. Les damos la más cordial bienvenida a este programa. Y recordándoles que, bueno, pues este es un espacio dirigido hacia todos los cozumeleños para que ustedes tengan toda la información de lo que está realizando el ayuntamiento de nuestra preciosa isla de Cozumel, presidido, por supuesto, por la licenciada Juanita Alonso Marrufo, a quien le mandamos un saludo y un agradecimiento. Yo soy Raquel Paredes y me acompañan dos bellezas inteligentes, espectaculares, actrices, cantantes, modelos, de todo, Alana y Alesa. Muy buenas tardes, chicas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto y un placer estar con ustedes otro día más, aquí colaborando y opinando. Hello, me robó mi speech. Yo ya estaba lista para decir actriz, bailarina, cantante y maestra de ansiedad y ahora ya quedé así. Pues muchas gracias, chica, por esta presentación tan bonita, ¿verdad? Preciosa. Una que es así, guapísima, pues lo agradece. Y pues ya estamos listas para comenzar con este tema muy interesante. Muy interesante y bueno, recordarles también que ustedes pueden comunicarse con nosotros, pueden dejar sus comentarios aquí en las publicaciones. Estaremos publicando en Facebook, en YouTube, en Cozumel Gobierno y por supuesto en todas las redes sociales. Hoy vamos a platicar de un tema que es sumamente importante, que ha sonado muchísimo en los últimos 3 años, me atrevo a decir, desde que iniciamos la pandemia. Se ha escuchado mucho más, es más común y qué bueno, me da mucho gusto que ya se habla más, ya es un tema que escuchamos en pláticas de todas las edades y estoy hablando de la ansiedad. Para eso tenemos a una psicóloga invitada, por supuesto, de nuestro ayuntamiento de Cozumel, del CBD, del Centro Vive Diferente, del H Ayuntamiento, que bueno, más adelante va a estar con nosotros para platicarnos de la ansiedad. Ustedes, cuando escuchan ansiedad, ¿qué es lo que piensan? Ay, mira, la ansiedad, se ha ahorita hablado bastante de ello, qué bueno, qué padre, porque era algo a lo que no se le refería tanto, no se le daba tanta importancia. Y ahora, después de, ¿qué fue? 1 año de pandemia, 1 año y medio, 2 años, se ha por fin hecho algo normal de qué hablar, ya se le toma la importancia y hasta me atrevería a decir que yo padezco de ansiedad. Es algo que tampoco sufro muchísimo, pero hasta cierto punto reconozco probablemente tenerlo, reconozco que muchas amigas y amigos lo tienen y hablamos al respecto y es algo que no dejamos atrás, que no decimos, ay, se te va a pasar después, es algo que tomamos cartas en el asunto y así debería de ser. Uh-huh. Así es, chicas, pues para mí la ansiedad es estos nervios que te dan para cualquier cosa, pero en un nivel elevado, ¿no? No así, porque pues el nervio está en cada una de nosotras, allá en casita, en producción, en todos, pero siento que es esa sensación ya de no controlar lo que está pues, a tu alrededor. Pero si estoy equivocada, para eso nuestra especialista en el tema nos va a sacar de dudas, pero pues para mí eso es la ansiedad. Pues en un momento más vamos a recibir a nuestra invitada de hoy, la psicóloga Inés, que nos viene a acompañar desde el CBD. La sacamos de sus consultas porque están saturadísimos, pero si tú estás interesado en tener una cita, también vas a tener aquí la información de los números a los cuales te puedes poner en contacto para agendar una cita, una asesoría y ayuda psicológica. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestra psicóloga. Y ahora sí, la bienvenida a la psicóloga María Inés Santos Herrera. Ella es del Centro Vive Diferente. Un aplauso, chicas. Bienvenida. Que anda ansiosa ya por iniciar hablando del tema. Sí, así es. ¿Cómo está, psicóloga? Pues muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Sí, un poco ansiosa, como decía al inicio. Esto es algo diferente a lo que estoy acostumbrada, entonces me sacaron de mi zona de confort. Tratando de hacerlo lo más ameno posible. Claro. Pero sientas en confianza, aquí estamos solo nosotras y una cámara donde nos van a ver muchas personas, pero no pasa nada, todo tranquilo. Ok, me parece excelente. Pues platíquenos de este tema, que es la ansiedad.
Sí, fíjate que creo que ya de entrada escuchar ansiedad, Nos da ansiedad. ansiedad. Pero la realidad es que la ansiedad en sí es una reacción adaptativa, ¿no? de todos los seres humanos, ¿no? Es hasta cierto punto considerada normal, ¿sí? Porque se presenta frente a situaciones estresantes, un poco lo que decía hace un momento, ¿no? Esto es algo diferente a lo que yo estoy acostumbrada a hacer, y empieza a haber como una reacción en mi cuerpo, ¿no? Pero al final hay una reacción adaptativa, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, conforme avanza la plática, por ejemplo, empieza a estar más tranquila, ¿no? Y lo que yo empezaba a sentir, como nervios, que decías hace un momento, Alana, desaparece, ¿no? O sea, ya se estabiliza, ¿no? El organismo. ¿Cuándo se convierte en un trastorno de ansiedad? Cuando este nervio que yo estaba teniendo hace un momento empieza a interferir, ¿no? En mi desarrollo, ¿no? Cuando, por ejemplo, empiezo a temblar, ¿no? Empiezo a sudar, a pesar de que tenemos, por ejemplo, un clima aquí fresco, empiezo a querer tener como esta sensación de salir corriendo, ¿no? de este espacio, ¿no? O a lo mejor ni siquiera puedo hablar, ¿no? Claro. O sea, me quedo total y completamente muda, ¿no? Entonces, que al final de cuentas son reacciones, ¿sí? De lo que es la ansiedad, ¿sí? De un trastorno de ansiedad. ¿Cuál es la diferencia? Como les decía, cuando ya me impide, ¿no? Estar en mis actividades cotidianas, ¿no? Y ya no solamente se presenta una vez, se presenta de manera constante. Claro, entonces hasta cierto punto es normal, pero en cuanto ya interfiere con tu vida cotidiana día a día, ya se vuelve el trastorno de ansiedad, ¿no? Sí, definitivamente, porque al final de cuentas te imposibilita, y eso es como la definición de un trastorno, ¿no? Es algo que viene ya a interferir, ¿no? en tu vida diaria, con tus relaciones sociales, ¿no? Relaciones familiares, ¿no? Personas que viven un trastorno de ansiedad, como por ejemplo de ansiedad social, ¿sí? Fobia social más bien, pues no salen, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tienen miedo, ¿no? Como esta exposición, ¿no? A la gente, y prefieren quedarse en casa, ¿no? Entonces eso hace que ya no tengan como esas relaciones sociales e incluso ni familiares. ¿Por qué? Porque es esta convivencia con otras personas que les limita a ellos a relacionarse, ¿no? Por las reacciones de pensamiento y de conducta que tienen, ¿no? Guay, eso me pasó este fin de semana. Porque yo sufrí hace 1 o 2 semanas un acto incómodo en un lugar. Y eso, ya van 2 fines de semana, creo, que me quedo en mi casa. O sea, hay invitaciones, decides pero no. yo he decidido aislarme en cuestiones en esto. O sea, quizás no es un trastorno de ansiedad, pero sí es como que podría darse como una introducción a. Sí, definitivamente. Si tú me dices, ya llevo, por ejemplo, 2 fines de semana haciendo esto, y en determinado momento esta situación de quedarte en casa, ¿no? Te hace sentir tranquila, relajada, contenta hasta cierto punto, digámoslo, ¿qué vas a tender a hacer? Quedarte. Ya vas a optar Ya, por de quedarte manera, en casa, claro. Entonces, lo que es esto es una evitación, ¿no? A la exposición, ¿no? Claro, estamos hablando de que la reacción que tú estás teniendo, ¿sí? Es una reacción, por eso decimos, ¿no? O sea, ya si esto se prolonga, ¿no? Y ya empiezan a aparecer otros síntomas y otras conductas, pues ya se considera un trastorno que necesitas trabajar. Pero mientras, no sé, apareció 2 semanas y estás siendo consciente de esta situación, ¿sí? Hay un evento, ¿no? Que de alguna manera está generando en ti esta conducta, ¿sí? Entonces no se puede considerar un trastorno de ansiedad, porque tú estás diciendo, a partir de tal situación que se está dando, ¿sí? Yo estoy haciendo esto, ¿sí? Entonces se puede tomar como una medida de seguridad. Por eso decía, un trastorno no es un trastorno. ¿Por qué? Porque es una reacción adaptativa. Te estás adaptando ante una situación que se está dando, que tú estás considerando, ¿sí? Que te pone en peligro, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, de alguna manera, pues se tiene que empezar a checar, ¿no? Cómo se soluciona esa situación, cómo puedes manejar toda esa situación para tú retomar tus actividades sociales. Es un proceso que se lleva, por ejemplo, que es como que la introducción a, si ya eso empieza a repercutir mucho más, ya yo estaría entrando, por así decirlo, en una línea de trastorno de ansiedad. Y los ataques de ansiedad sería como que
lo que el detonante mayor. Pero antes de irnos como al ataque de ansiedad, ¿cuáles son los síntomas de una persona que tiene ansiedad? O sea, ¿cómo yo puedo saber si estoy padeciendo ansiedad? ¿Cómo yo puedo saber si tuve ansiedad? Si estoy empezando a sentirme ansiosa. O sea, ¿cuál es la diferencia de que te imposibilita? Ok, pero ¿cuáles son los otros factores que hay? Por ejemplo, si yo no sudo, pero sí me pongo demasiado nerviosa y hay otras ganas de ir cosas, al baño, inclusive. otras cosas que te digan, a ver, tú tienes ansiedad. En experiencias que seguramente la gran mayoría de los seres humanos hemos pasado, sobre todo si nos remontamos a la etapa de la infancia, ¿no? Por ejemplo, cuando tenías una maestra o un maestro que a lo mejor gritaba o levantaba mucho la voz, ¿no? Y tú tendías a ser tímido, dices, ya no quiero regresar a la escuela, porque va a gritar la maestra, ¿no? Y y eso me pone nervioso. O sea, eso que comúnmente conocemos como un nerviosismo, ¿sí? Cuando ya empieza a tener una sintomatología física, por ejemplo, eso de que dijiste hace un momento, eso de ganas de ir al baño, ¿no? Esa sensación de querer hacer pipí a cada rato, ¿no? O incluso, ¿no? Diarrea. O sea, hay una ya manifestación física. Te revisa el médico y dice, pues es que usted no tiene nada. ¿Cómo no? ¿No? ¿Cómo va a ser que no si estoy yendo al baño a cada rato? Bueno, pues a lo mejor infección intestinal, ¿no? O sea, porque medicina. Así como que es medicina. Afortunadamente, en la actualidad, debido un poco también como antecedente que se ha dado del coronavirus, hay más por parte de los médicos, sí, hay más, no sé, como que más amplio el panorama, ¿no? Con respecto a tener una revisión como más específica con los pacientes, ¿no? Y efectivamente no medicar por medicar nada más porque, bueno, pues te tengo que dar algo, ¿no? Ya está en una canalización, ¿no? ¿Sabe qué? Yo le recomendaría que asistiera usted al psicólogo, ¿no? No es que no esté presentando un síntoma, porque muchas de las cosas que muchos pacientes refieren es que sí me está doliendo el estómago. O sea, cuando el médico le dice es que usted no tiene nada, de alguna manera está invalidando lo que la persona siente y eso genera también un malestar emocional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, que cuando el médico le dice, bueno, te voy a dar un medicamento, pero yo te sugiero que vayas al psicólogo, porque a lo mejor el medicamento en este momento te pudiera servir, pero tú vas a volverse a tener ese malestar, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Sí, porque hay situaciones, ¿sí?, que te están generando eso, ¿no? Entonces, los dolores de cabeza intensos, el dolor de nuca, por ejemplo, ¿sí? La taquicardia, que es como la más común. Las más comunes que son y que van a presentar las personas es la sudoración, ¿sí?, el temblor, el dolor de estómago, ¿sí?, o problemas intestinales, la colitis, ¿no? De hecho, hasta tiene su nombre un poquito más largo, su apellido es colitis nerviosa, ¿no? O sea, ya tiene su apellido. Y generalmente es causada por el estrés, ¿no? Obviamente un estrés prolongado, ¿sí?, con esta manifestación de síntomas lleva a una ansiedad. Claro, fíjese que justo había visto yo un video de este señor que da conferencias o lo que sea, me parece que era médico, comentaba que si tú en algún momento te sentías mal del estómago o de la cabeza o te sentías mal, tenías que checarte personalmente, emocionalmente, porque probablemente estabas evitando algo que estuvieses postergando, algún problema con la familia o en el trabajo o social, y probablemente por eso te estabas sintiendo mal. Entonces, es totalmente lo que dices. Sí, no se puede descartar la cuestión médica, ¿no? O sea, al final, somos seres humanos, ¿no? Y hay una biología en nosotros. Entonces, una de las cosas que nosotros los psicólogos hacemos es también hacer una canalización al médico si tú no has ido al médico, porque a lo mejor tú me refieres que tienes dolores en el pecho, ¿no? Y yo pudiera de primera mano decir, sí, es una manifestación de ansiedad, ¿sale? Sin embargo, sí, a lo mejor tú tienes un problema cardíaco, ¿no? Puede ser. Exactamente. Entonces, yo lo primero digo, independientemente de todas las preguntas que pudiera estar haciendo, ¿no?, y empezar a checar, ¿no?, la sintomatología, antecedentes familiares, ¿no?, cuestiones laborales, etcétera, para poder identificar cómo está tu situación emocional, ¿no?
pero también hay que revisar la cuestión médica, ¿sí? Es decir, bueno, ya consultaste al médico, ¿desde hace cuánto? Porque uno de los puntos importantes para diagnosticar ya un trastorno, ¿sí? Es que debe de tener, todos esos síntomas deben de tener como un mínimo 6 meses, ¿sí? De presentación. Si tú lo presentaste una vez, dos veces, no se considera un trastorno, ¿sí? Pero sí es una llamada de atención para decir, bueno, ¿qué está pasando y qué puedo hacer para que esto que estoy sintiendo no avance y desarrolle el trastorno? Muchas de las cosas que pasan aquí con una persona que tiene ansiedad, ¿sí? Es que tiene pensamientos catastróficos, ¿sí? O sea, obviamente todo va al límite, ¿no? Y es como me voy a morir, ¿no? No sé, me van a agarrar en la calle y me van a golpear, ¿no? O voy a ir caminando y me van a insultar, me van a asaltar, ¿sale? O sea, ese tipo de pensamientos catastróficos que en ocasiones podemos decir, pues son reales, ¿no? Obviamente si yo digo esto en un lugar de total y completa inseguridad, ¿no? Y voy caminando, ¿no? Como, no sé, con todas mis joyas, pues sí existe el riesgo, ¿no? Real de que vaya a haber un asalto, ¿no? Pero si vivimos en un lugar donde pues generalmente no sucede eso y yo voy con esta idea, pues entonces ya se considera una idea catastrófica porque no hay mucha probabilidad de que suceda. No sé si me explico. Ok, y ahora sí, ¿qué es un ataque de ansiedad? Ok, es cuando se sienten todos estos síntomas, ¿sí? Cuando tú empiezas a tener como esta opresión en el pecho, ¿sí? Esta dificultad para respirar, este dolor en el estómago, estas ganas de ir al baño, este temblor, ¿sí? Dificultad para caminar incluso. Hay personas que dicen no me puedo mover, ¿sí? Entonces cuando presentas todos estos síntomas se puede considerar que estás atravesando, sí, un ataque, una crisis, ¿no? Ay, en lo personal, a mí la pandemia me hizo daño total. Yo era una súper extrovertida y también soy muy introvertida porque pues Géminis, la dualidad. Y yo era súper extrovertida, salía todo el tiempo, me encantaba ver a mis amigos, no me importaba llegar a un evento sin conocer a nadie porque yo decía, no, pues voy a hacer amigos, voy a platicar con quien sea, no pasa nada. Y ahora me cuesta mucho. Pareceré muy extrovertida, pero lo mismo. Pienso que voy a un evento y digo, chin, ok, ¿será que les puedo cancelar? ¿Qué invento? Y luego digo, no voy a cancelar, como ¿por qué voy a hacer eso? Yo solita me voy poniendo no seas así, pero también buscando el pretexto. Buscando el pretexto de que, ay, y voy y no conozco a nadie y, ay, perdone la profanidad, pero me la voy a pelar un rato ahí o qué voy a hacer. Sí, me pasa bastante, pero algo que voy trabajando poco a poco. Claro, esto que tú comentas es muy común que suceda, ¿no? A partir de justo, ¿no? De la pandemia, ¿no? Porque empezaron a surgir como muchos miedos, ¿no? O sea, la base de la ansiedad, pues es el miedo, ¿no? Entonces, están estos miedos, ¿no? Como a qué gente voy a conocer, ¿no? ¿Qué tal si me contagio, ¿no? Todavía está, y es un poco menos, pero todavía con está, el ¿no? contagio, mucha gente andaba muy paranoica y a partir de ahí yo creo que se alzaron los números de la ansiedad en Claro, es que es un detonante, ¿sale? Al final de cuentas. Pero sí hay una predisposición, ¿no? Así como tú dices, por ejemplo, a mí me da mucho trabajo, ¿no? En ir a la fiesta, pongo ciertas limitantes y de repente digo, no, creo que sí, mejor voy, y tú misma te vas, ¿no? Diciendo cosas que te ayudan a lo mejor a no quedarte ahí y continuar con tu vida, ¿no? Pero hay otras personas que no, ¿sí? Porque de alguna manera tienen otros antecedentes, ¿sí? Que la llevan más como a, pues mejor me quedo, ¿no? ¿Qué digo? Pues digo que me siento mal, ¿no? Invento cualquier cosa y exactamente, ¿no? Y ya no voy, ¿no? Y me quedo, no sé, prendo la tele, ¿no? Veo series, ¿no? Aquí estoy súper cómoda, no gasto, no que igual y se vale, ¿no? No, sí, claro, se vale. Digo, pero hay que revisar, mal, ¿no? Frente a qué situación lo estás haciendo, ¿no? Porque al final no estoy yendo, ¿no? O sea, ¿para qué, no? Pues para que yo evite enfrentarme con tal. Entonces ahí ya tú tienes que revisar esa situación. Pero estás diciendo, pues no, porque realmente hoy no estoy de ánimo, sí me siento cansada, o sea, hoy quiero disfrutar más como de mi casa, de mi espacio, y hoy no, ¿sale? Se vale, que es lo que decías. Pero si es como, no, porque me voy a topar con mucha gente, porque qué le voy a decir, y qué tal si me ven, y qué van a decir, que cuántos kilos ya subí, porque ahorita era así como que,
ay, mira qué gorda estás, ¿no? Oye, bajaste mucho, que la pandemia te afectó. Entonces, todos esos comentarios, más todo lo que tú ya traes encima, hace que, ¿no?, empecemos como a querer evitar ese tipo de situaciones. Y si por alguna razón no se puede evitar, ¿no? Y sufrimos este proceso, ¿cómo se debe de actuar ante eso? Perdón, no entendí. ¿Cómo que si no se puede evitar? Me imagino que cuando te da un ataque de ansiedad, Ajá, ¿no? No, Que, pero ya que estás... o sea, hay ya cosas que no reconociste, puedes- ¿no? ajá, Ya exacto. reconociste que tienes ansiedad. ¿Qué parte de ahí, no? Partimos de... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ok, pues es que depende, ¿no? De qué cosas no dependen de ti, porque definitivamente hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Por ejemplo, no sé, esta situación de pandemia, ¿no? No depende de mí. No pero está en que tu control. Exactamente, pero aquí lo que entra es qué sí puedo hacer, ¿no? O sea, al final nosotros siempre tenemos que preguntarnos qué es lo que sí puedo hacer, ¿no? O sea, definitivamente yo no puedo controlar que existan contagios, pero ¿qué sí puedo hacer? Bueno, pues puedo evitar salir de manera innecesaria, ¿no? Por ejemplo, que era lo básico en un inicio, puedo andar con mi cubrebocas, puedo ¿no?, orientar más a mi familia con respecto a este tipo de problemática, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo sí puedo hacer? No puedo quitar, ¿no?, la enfermedad porque no depende de mí, pero ¿qué sí puedo hacer para manejar la situación que me está generando, ¿sí?, esta inquietud? ¿Sale? Entonces, como te mencionaba hace rato, hay ciertos antecedentes. Por ejemplo, hay personas que están como más predispuestas a desarrollar ansiedad, depresión, diabetes, hipertensión, etcétera. Hay quienes traen esa predisposición ya de tipo biológica, digámoslo. Eso aunado a un desarrollo en la infancia, ¿sí?, de crianza, ¿sí?, que no siempre fue como el más seguro, ¿no? O sea, niños que, por ejemplo, fueron como muy abandonados, ¿no? O sea, y no abandonados me refiero a que los dejaron ahí en la calle, sino que El acompañamiento. no hubo mucha contención física, afectiva, ¿no? Los padres pues físicamente no estuvieron la mayor parte del tiempo y no hubo una persona que le diera como esta seguridad, ¿no? Entonces ya de entrada eso empieza a generar como ideas, ¿no? O sea, trae esa predisposición, ¿no?, biológica, y aparte el ambiente le confirma que no hay seguridad. Entonces es una persona que va a ir creciendo con esta idea, y cualquier situación estresante va a hacer que detone ante, ¿no?, Ansiedad segura. Exactamente, un trastorno de ansiedad, exacto. Sí. O de depresión, ¿sí? Porque realmente la ansiedad no es pura, es decir, no es solamente tengo trastorno, cuando hay un trastorno, no tengo trastorno de ansiedad nada más. O sea, ya hay como entre sus clasificaciones está el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no?, que pertenece a lo que es el trastorno de ansiedad, el de estrés postraumático también, que es el que se vive cuando has vivido una situación, valga la redundancia, traumática, claro. Exactamente, el trastorno de ansiedad por separación, ¿no?, el de las fobias, ¿no? O sea, todos esos pertenecen a lo que es la ansiedad, las pero iguanas. Dicen, ya tienen su apellido, ¿no? Ay, no, las iguanas. Que una cosa es tener miedo, ¿no? Así como que, ay, ¿no? Y otra cosa ya es como la fobia, ¿no? Es como me paralizo, empiezo a tener, ¿no?, la agitación de, en el corazón, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que decías eso, me imaginaba, ¿no?, lo que llega a suceder cuando vemos a esos animalitos que no nos gustan mucho o que nos dan miedo, ¿no? Y de repente, ¿cómo reacciona nuestro cuerpo, no? Ay, nosotras gritamos. Nos paralizamos, gritamos, hacemos... Exageradas. Mesa, ¿no? Sí, o sea, y es inconsciente, o sea, ya no... Exactamente, ¿por qué? Porque es lo que decíamos, ¿no? O sea, esto ya es algo primitivo, es algo que traemos ahí guardado, ¿no? Y es una reacción de supervivencia al final de cuentas, ¿no? Entonces, el cuerpo reacciona. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes un trastorno de ansiedad? ¿Sí? O sea, tú le mandas el mensaje al cerebro de que hay un peligro, ¿sí? Por ejemplo, ¿no?, lo que decías, no, pues es que si salgo y a lo mejor me encuentro a fulanita, ¿qué tal si me grita? Y entonces ya te imaginaste esa situación y el cuerpo empieza a reaccionar, la taquicardia, el dolor de estómago, empiezas a temblar y dices, no, sí, creo que mejor no voy, mejor me quedo, ¿no? Entonces, él no identifica que no hay una situación real, ¿sí? Las personas que viven ansiedad, ¿sí?, por lo general están como en ese miedo constante de alerta, en esta situación de alerta constante, ¿no? Y no identifican que no está presente, ¿no? Porque obviamente es algo que se están imaginando que puede suceder y lo están viviendo como si estuviera sucediendo. Cuando nosotros hacemos algunas evaluaciones, ¿no?, podemos revisar, ¿no?, qué tan intensos son los síntomas, ¿no? Porque obviamente
No, obviamente no es lo mismo una persona, no sé, como lo que mencioné hace rato, ¿no? Que empieza a tener como la agitación, ¿no? Y empieza a tener como sudoración en las manos, ¿sí? A otra persona que siente que no puede respirar, ¿no? Empieza a desesperarse, ¿no? Precisamente por el mismo síntoma que está teniendo, ¿no? Y incluso que se llega a desmayar, porque digo, ha habido casos como fuertes, ¿no? En los que sí ha habido incluso hasta un desmayo. Yo voy a contar una anécdota, ahorita hay otra también que todas vimos, pero mis papás tienen como casi 40 años de casados y nunca se habían separado por más de 3 o 4 días, creo. Y entonces yo me traje a mi mamá y se quedó conmigo un mes. Y una noche se despertó y no me dijo nada. Le dio un ataque de ansiedad, pero en su vida ella había vivido un ataque de ansiedad. Entonces al día siguiente me despertó y me dijo, necesito que me lleves al doctor, necesito que me hagan un electrocardiograma. Ella le dio COVID el año pasado y esto pasó en enero. Necesito que me lleves porque yo creo que el corazón, y no, a ver, espérate, ¿qué te pasó? Es que no podía respirar, es que me dio taquicardia y mis manos estaban sudando y yo pensé que se me bajó la presión y yo creo que tuviste un ataque de ansiedad. ¿Qué es eso? No, claro que no, llévame al doctor. Bueno, le llevé al doctor, le hicieron estudios, le hicieron hasta biométricos de sangre y todo. Salieron un poco elevados me parece que el colesterol, no me acuerdo cuál, que salió elevado, pero el doctor le dijo, fue un ataque de ansiedad. La millonada para que te digan, fue un ataque de ansiedad. Sí. Y le dijo, o sea, pasa algo, está estresada, ¿qué pasa? Y yo, doctor, hace un mes que no duerme con mi papá. O sea, y él dijo, sí, es una codependencia, señor, eso no está bien. Y ya, como a los 2 días ya la mandé de regreso y ya le digo, ¿cómo estás? Bien, mi amor, pude dormir súper bien. Y yo, bueno, pero ella no creía en eso. O sea, para ella era, ¿cómo crees? No, algo tengo en mi corazón. Y yo, no, es un ataque de ansiedad. Igual puede haber el pensamiento de que si te sucede esto, obvio, eso es lo que yo pienso, de que has de sentir, ¿no? De que si digo que estoy pasando esta situación, me van a tachar que tengo problemas en la cabeza, que, ¿sabes? Estoy loco. Que estoy loco, estoy loca. No, sí, puede sí, suceder, ¿no? Sí, pero totalmente. No es así. No, definitivamente no. Por eso quería hacer como esta diferencia, ¿no? Como dices, el ataque de ansiedad, eso no quiere decir que tu mamá tenga ya un trastorno de ansiedad, ¿no? Ella esto lo presentó a partir de una situación que para ella es estresante, ¿no? El estar separada de una persona con la que se ha acostumbrado a estar tanto tiempo y que de alguna manera le brinda seguridad, ¿no? Entonces, para ella, sí, esa situación ha sido estresante y eso es lo que, ¿no?, detonó lo que son los síntomas en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que hablábamos? Ella se siente segura estando con él. Entonces, cuando pasa esta barrera de que ya no siente que está con una persona que la hace sentir segura, es donde comienza, se presentan estos. Claro, pero por ejemplo, esto también lo podemos tomar como, ¿no?, foquitos de alerta, ¿no? Red flags, mami. Porque imagínate que en el caso, ¿no?, de tus papás, como lo mencionabas, ¿no?, que digo, ahorita pues la trajiste de vacaciones, claro, pero cuando físicamente tu papá ya no esté. Yo se lo dije, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Sí, o sea, al final de cuentas esos son los foquitos, ¿no?, que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues es que esto me da seguridad. Bueno, y el día que eso no esté ahí, ¿qué me va a dar seguridad, no? No puedo hacer como trasladarlo, ¿no?, hacia otra persona, porque al final la seguridad la debo tener yo misma. Entonces ahí esa es como la parte, ¿no?, que nosotros vamos revisando, ¿no? A ver qué hay en mí, ¿no?, qué está pasando. Esos son los foquitos, ¿no? No es que ya tengo un trastorno y estoy loca, me van a meter al psiquiátrico, ¿no? Pero sí es como, a ver qué está pasando con mi autoestima, a lo mejor con esta cuestión de seguridad, ¿no? Claro. Con determinadas figuras, ¿no? Entonces uno va como deconstruyéndose, pensando, haciéndose preguntas, ¿no? ¿por qué? Ok, y analizando. Y también hay situaciones en las que hay determinadas enfermedades que generan la ansiedad, como por ejemplo las personas que tienen un problema de tiroides, ¿sí?, desarrollan ansiedad, y no es porque emocionalmente estén mal, de repente es que estoy bien, no tengo problemas, no estoy estresada, tuve una infancia muy bien y todo. Bueno, tienes un problema de tiroides. Yo sufro de tiroides. Ya lo sé todo. ¿De verdad? Sí. Sí, ok. Bueno, y entonces sí me dan, uno de los no. síntomas que puede ser si tú no tienes controlada la situación es la ansiedad. Sí, porque sí me da mis momentos, no ataques, mis momentos de ansiedad. Y también depresión. Nerviosismos y cositas así muy ligeras, porque sí los logro identificar y ya es como de que,
Ya, pues ya pasó, ya estoy aquí. En caso de ir a un lugar, ¿no? Cuando me tocaba viajar a Cancún, me daba no sé, dónde es el lugar, si voy a llegar a tiempo, X o Y. Pero pues tenía que ir, ¿no? Y en el transcurso el camino era estar pensando. Pero el momento era de que, ay, pues ya estoy aquí ya. Y era como que ya se suspendía. Lo lograbas controlar. Acaba de mencionar la depresión. Nos hicieron una pregunta acerca de eso. ¿La ansiedad es un detonante para padecer depresión o es una alerta? Hay personas que tienen ansiedad y desarrollan depresión. Imagínate, ¿no? O sea, que tú vivas todo el tiempo con esta sensación de miedo, ¿no? De incapacidad de salir, de no poder relacionarte, de verte diferente a los demás, empieza a generar como una sensación de baja autoestima, ¿no? Y el que no puedas, no sé, hacer las mismas cosas que hacías antes, ¿no? Pues empiezas a sentirte triste, ¿no? Entonces desarrolla, sí puedes desarrollarla. Sin embargo, también hay personas que tienen depresión y empiezan a desarrollar ansiedad, ¿no? Entonces, por eso yo decía hace un rato, la ansiedad no es pura, ¿no? Generalmente viene acompañada, ¿no?, de la depresión. Generalmente vienen juntas, ¿no? Una persona que tiene ansiedad, si no tiene depresión ya y no lleva un tratamiento, va a desarrollar depresión. Es muy, muy, muy probable, ¿no? Claro, hay que tener cuidado con eso. Y viceversa también, una persona que tiene depresión, sin un tratamiento pronto, digámoslo, puede empezar a desarrollar lo que es la ansiedad. Claro. Y en caso de estás teniendo un ataque de ansiedad, te estás sintiendo terrible, tú así jamás te habías sentido así, te pasa por la mente, creo que estoy teniendo un ataque de ansiedad, ¿qué no debes de hacer? Porque ¿qué debes de hacer y qué no debes de hacer? ¿Cómo actuar, no? ¿Cómo actúas? Yo creo que vamos a enfocarnos en lo que sí, ¿no? Sí. Lo que sí sería, pues primero, si ya lo identificaste, sí, es respirar, ¿no? O sea, al final la respiración es algo que nos conecta con el estar vivos, ¿no? Y por lo general una de las cosas que pasan, ¿no?, por el pensamiento de una persona que atraviesa una crisis o un cuadro de ansiedad o esos síntomas, es que te puedes morir, ¿no? O sea, me voy a morir, ¿no? O sea, ¿Te puedes morir? Pues si tienes un problema cardíaco y no estás controlado, existe la posibilidad de que eso pase, ¿no? O sea, hay una enfermedad, ¿no?, ahí, pero si no tienes una enfermedad, hasta ahorita no hay reportes de que entonces eso en el pase. peor de los casos, en el peor de los escenarios, con un si tuvieras ataque un cardíaco, problema de sí. salud y no lo tienes medicado y controlado y te da eso, existe la posibilidad, pues sí, pero no es que la ansiedad como tal te está matando, sino el problema de salud que tú tienes. No sé si me Detonante. Exactamente, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es la respiración. Sí, empezar a respirar, ¿sí? Y uno de los pensamientos que pueden ayudar, porque nos inundamos de un montón de pensamientos negativos, catastróficos, pesimistas, de que me voy a morir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me pasa esto? Porque a mí, si yo estaba bien, esto no se me va a quitar, ¿y qué tal si me muero, no? ¿Y por qué sigo temblando? ¿Y por qué me sigo? Entonces empieza a haber una desesperación, y en lugar de que el cuerpo empiece a calmarse, ¿no?, y que tú le mandes el mensaje de tranquila, no está pasando nada, no hay ningún peligro, le estás mandando el mensaje de hay que seguir alertas, ¿no? Entonces difícilmente se calma. Entonces cuando empezamos a respirar, ¿sí?, y empezamos a decirnos esto es temporal, sí, esto que estás sintiendo es una reacción normal, estás pensando en cosas, ¿no?, que no estás pudiendo resolver, vamos a respirar, es una reacción normal. Y una de las frases es, esto es temporal. Si tú te enfocas en ese pensamiento, hay una gran probabilidad de que empiece a bajar. ¿Por qué? Porque no le vas a dar cabida a otros pensamientos. Te vas a enfocar solamente en eso y en la respiración. Y como personas alrededor que estamos viendo que una persona está padeciendo un ataque de ansiedad, ¿qué debemos y qué no debemos hacer? Pues desde afuera. Ok, yo creo que primero no es así como que, ay, espérate, cálmate, no, o sea, el clásico. Porque si te agitas, ¿no? Si te agitas o te alteras, pues la otra persona, ¿no?, se altera más porque es como, como lo que decía hace rato, ¿no? Me estoy viendo mal, o sea, me estoy sintiendo mal y me estoy viendo mal, entonces eso va a decir, estoy mal, ¿no? Entonces... Chica, hiciste lo incorrecto. Entonces... Ese es un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Porque la otra persona empieza, ¿no?, a incrementar los pensamientos de este malestar, ¿no? Entonces es como,
estás atravesando un cuadro de ansiedad. Si sabes que la persona está tomando medicamentos, le preguntas, ¿tomaste tu medicamento? Dices, no lo he tomado, no sé qué, lo puedes tomar ahorita, ¿a qué horas te toca? ¿No? O sea, al final de cuentas, cuando tú vas hablándole, digo, lo más tranquilo que tú puedas, porque efectivamente tú ves a una persona que está más agitada, pues generalmente te agitas, ¿no? Entonces también tú respiras profundo, es, a ver, ¿qué vamos a hacer? Respira, ven, siéntate, vamos a respirar, ¿no? Necesitas caminar, camino contigo, ¿no? Empezamos a respirar, te ayudo, inhalamos, exhalamos, ¿no? Entonces ese tipo de cosas pueden servir muchísimo para que la persona que está atravesando ese momento de ansiedad pueda concentrarse en ella, en su respiración y pueda bajar. Claro. Vamos a caminar. Vamos a caminar. Me espantas y yo... Maleconazo, un maleconazo. Justo esto que decías de repetirse es temporal. Alguna vez me dieron un consejo buenísimo, siempre lo recuerdo. Cuando tienes un mal día, te sientes mal y la pasaste fatal, tienes que decirte a ti mismo, mañana será un mejor día. Y es lo mejor que me pudieron haber dicho, porque sí, al fin y al cabo, no me salió nada bien este día, me sentía mal, no quise hablar ni socializar con nadie, no pasa nada, mañana va a ser un mejor día. Es un excelente consejo. Pero fíjate que si revisamos los pensamientos, digo, a lo mejor a ti te puede servir y te puede funcionar mejor porque tal vez tienes una capacidad de resiliencia mejor, porque tienes como más recursos, ¿no? Sí. Pero hay otras personas a las que no les funcionaría, porque ya de entrada, fíjate, decir, mañana me va a ir mejor, y dices, ¿y si no? ¿Y si me va peor? ¿Y si me vuelve a pasar lo mismo que me pasó hoy? ¿No? Ay, no, ¿y si me pasa peor? ¿Y si no? ¿Y si mejor me cambio de trabajo, ¿no? O mejor me reporto enferma, ¿no? O digo que tengo tos y ya no voy, ¿no? Lo que actualmente pasa. Sería jugar mente con mente. Sí. En algunos casos no es tan viable como lo que estamos mencionando. Claro, y eso depende de persona en persona, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? A lo mejor tú dices, a mí me funciona súper bien, ¿no? Sabemos que las frases y los mensajes que nos mandamos son muy poderosos. Si tú dices, tuve un mal día, tú estás generalizando que todo el día estuvo mal. Entonces yo siempre digo, bueno, te invito a que revisemos, ¿realmente todo el día estuvo mal? ¿O fue una situación, ¿no?, que sucedió y que a partir de eso tú te sentiste mal y todo lo que vino hizo que tú lo vieras como que fue algo malo? Entonces, se puede decir que hay niveles o que va variando por cada persona la intensidad con lo que nos Sí, puede. la intensidad de los síntomas de ansiedad, sí, pueden ser leves. Obviamente, si no son tratados, sí, van en aumento hasta desarrollarse. ¿Y cuál es el intensos. tratamiento que debe tener una persona de ansiedad? O sea, no solamente son terapias, por lo que estoy escuchando que mencionas. No, lo que pasa es que cuando hay un trastorno de ansiedad, ya hay una afectación a nivel neuroquímico, ¿no? Entonces ya ciertas sustancias ya no se están segregando y entonces necesitamos el tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces sí es importantísimo que la persona que está atravesando ya un trastorno de ansiedad, ¿sí?, tenga un tratamiento médico. El especialista, aunque dé miedo para muchos, ¿sí?, es el psiquiatra. Y que no nos dé miedo, ¿no?, de asistir primero con el psicólogo, que es quien creo que te canaliza con un psiquiatra. ¿O puedes ir directamente al psiquiatra? Sí, puedes ir directamente al psiquiatra cuando ya identificaste que algo no anda bien contigo, ¿no? Ok. Entonces dices, me está pasando esto, frente a esto, esta situación, tengo muchos temblores, ya no quiero salir, ¿no? Tengo taquicardias, ¿no? Me estoy sintiendo triste también porque no puedo hacer mi vida normal, etcétera. Puedes irte al psiquiatra, porque, pues, digo, generalmente las personas llegan al psiquiatra, digo, canalizadas por un médico familiar, cuando ya no pueden salir, ¿no? Cuando sienten que se van a morir, ¿no? O ya pasaron por un montón de análisis, ¿no? Y les dijeron que no tienen nada, ¿no? Entonces los mandan con el psiquiatra, psicólogo o psiquiatra. Muchos eligen ir primero con el psiquiatra porque dicen, es un médico y con esto voy a quedar bien. Y no se equivocan con respecto a los síntomas, pero recordemos que mucho de lo que refuerza también la ansiedad son los pensamientos, y eso no los trabaja el psiquiatra. Y si tienen dudas o cositas así, pueden acudir al Centro Vive Diferente, donde están nuestros expertos, psicólogos, psicólogas, como Inés, que el día de hoy nos acompaña y nos brinda la información, porque hay muchos, al menos yo, pues sí estaba consciente pero algunas cosas, pues, ¿sabes?
y como que nunca dejamos de aprender. Así es. Sí, en Centro Vive Diferente trabajamos de lunes a viernes, ¿sí? De 8 de la mañana a 8 de la noche. El servicio que ofrecemos es completamente gratuito, ¿sí? Tenemos pues como 2 turnos, ¿no? Digo, aunque el centro no se cierra, pues son 2 turnos. De 8 a 2, que es el primer turno, y de 2 a 8, que es el segundo. Solamente ofrecemos lo que es atención psicológica. Ya si necesitan una atención médica, trabajo social o asesoría legal, pues ya es en otro departamento. Nosotros estamos ubicados en la 40, entre Juárez y Primera, y el número de teléfono al que se pueden comunicar es el 987-86-914-63. Ustedes nos dan acompañamiento y también nos brindan, digo, sabemos que ahí no hay asesoría legal y todo lo que mencionaste, pero ustedes nos pueden canalizar a estas partes, ¿no? Sí, en determinado momento que tú estés atravesando alguna otra situación, ¿no? Pues hacemos la canalización. Afortunadamente, por medio del CRIC, ya está llegando un psiquiatra a la isla cada determinado tiempo con un costo bastante accesible, la verdad. Creo que está en 400 pesos la consulta. Muy bueno. Y digo accesible porque pues normal creo que está entre 1,000 y 1,200, ¿no? En la consulta con estos especialistas. Y honestamente pues para muchos es muy muy difícil pues pagar, ¿no? Esto, porque no es solamente voy, consulto y ya está, ¿no? ¿Qué medicamentos tengo que tomar, no? Y cuánto cuestan esos medicamentos, porque la gran mayoría de los medicamentos que llegan a ser también de tipo controlados, pues llegan a ser bastante caros, ¿no? Pero es una inversión hacia nosotros. Totalmente, mismos, ¿no? Totalmente. Digo, esto lo comento más porque pues sí nos toca, ¿no? Digo, en Centro Vive Diferente pues llega de todo, digo, tanto personas que tienen la posibilidad económica, ¿no? Y a lo mejor es en un esfuerzo, ¿no? Y lo pagan, y otras que dicen es que de plano no puedo, ¿no? Y entonces ahí como ya tenemos esta opción, pues dices, bueno, o sea, yo entiendo, ¿no? Pero yo creo que 400 pesos sí los puedes conseguir, ¿no? Porque es urgente, o sea, nosotros ya les decimos, es urgente, ¿no? O sea, sí necesitamos que asistas al psiquiatra, que lleves un tratamiento médico, porque si no estás en tratamiento médico, difícilmente vas a ver una mejoría a pesar del acompañamiento psicológico. ¿Por qué? Pues porque hay una alteración a nivel física, ¿no? Orgánica, o sea, ya está, hay una alteración en neurotransmisores y lo que es el cuerpo ya no está respondiendo, digámoslo, de alguna manera. Y que no tengan miedo también de asistir al psiquiatra. El psiquiatra es quien, bueno, pues como vamos a poner un ejemplo, ¿no? Es un Lego, una armadura, ¿cómo puedo decirlo? Y que a veces pues se van desgastando ciertas piezas. El psiquiatra te va a dar medicamento para resanar esas piececitas y que todo vuelva a funcionar de forma la referencia del Lego. Es que ella es mamá, es que entonces... es un Lego. Es que sí, porque a veces dicen, ay, no, el psiquiatra, no, qué miedo, no, estoy loco, no estoy loca, no, bueno, pues no, solamente le hacen falta a algunos medicamentos a tu cerebro, a tu cuerpo, para que pueda funcionar de forma correcta, ¿no? Porque a veces a las personas que padecen depresión o cualquier otro tipo de afectación que viene desde, bueno, neurológica, pues les da miedo asistir al psiquiatra, pero cuando empiezan con un tratamiento y medicamentos, ven cómo cambia su vida totalmente. Sí. Psicóloga, como para ir cerrando el tema, si tú padeces de ansiedad, como mencionas, después de 6 meses continúas con este tipo y ya se te diagnostica, ¿es un trastorno que va a estar toda tu vida contigo o se cura? Pues mira, si tú trabajas la parte emocional, ¿no? Como estas carencias y demás, se puede decir que es muy difícil que vuelvas a presentar un cuadro de ansiedad como el que presentaste. Pero como ya lo dijimos, la ansiedad es algo que vamos a tener toda la vida, porque al final de cuentas es algo adaptativo, ¿no? Entonces, no se va a quitar la ansiedad como tal. ¿Por qué? Porque es parte de nosotros, ¿no? Entonces, sí necesitamos que esté incluso, ¿no? Porque se va a presentar en los momentos en los que lo necesitemos. Pero el trastorno como tal, sí, o sea, podríamos decir que sí, hay un mejor manejo de ella, ¿no? ¿Por qué? Porque ya aprendes, ¿no? A identificar, me está pasando eso, a ver, tranquila, ¿qué está pasando? Sí, te encontraste con fulanito, bueno, pero ¿qué te está generando? Entonces ya empiezas tú mismo, ¿no? A tener este diálogo, sí, a respirar, y eso obviamente lo acompañas con muchas otras más técnicas, lo que trabajas en terapia, y también, ¿no?
llevando una vida lo más saludable que se pueda, ¿no? Evitando determinadas cosas que tú sabes que en determinado momento pues también, ¿no?, elevan lo que es tu ansiedad. Llevo más tiempo con ansiedad que con mi novio. Qué horror. Chicas, Pero, ¿alguna chica, duda más con la psicóloga? ¿Qué será de todo lo que hemos platicado, de todo lo que vivimos? Ay, pues tuvimos una situación hace no mucho en la oficina. Una de nuestras compañeras descubrimos después que había tenido como situaciones personales que desencadenaron el ataque, pero literalmente empezó a sentirse mal, empezó a respirar ella y andaba pidiendo alcohol para oler, para el mareo, porque decía que se sentía mareada, y de la nada rompió en llanto y estaba desesperada, no sabía ya qué hacer, y pues estando en una oficina tampoco nadie supo qué hacer. Creo que tomamos una buena decisión porque ciertas personas fueron con ella y la apoyaron, y todos los demás, porque pues, somos 10, 12, 13 personas, como 20. No estorbamos. Decidimos no estorbar, fue una decisión general, porque pues cómo la vas a abrumar, ¿no? Todos ahí encima de ella, se va a sentir peor. Entonces, hasta cierto punto creo que tomamos una buena decisión de observar, preguntar, apoyar en caso de que pasara a más, que pues sí pasó. Al fin y al cabo llamaron al médico y todo, porque se desmayó, o sea, cayó al suelo y no sabíamos qué hacer. Se la llevaron y todo bien, pero... El día siguiente, pues bien. El día siguiente bien. Como si nada. Sí, pero sí, evidentemente tuvo un ataque de ansiedad, se le juntaron varias cosas, varias situaciones, problemas, se sentía mal y pasó esto. Claro, ¿no? Así como lo mencionas, digo, se van todos encima, pues tampoco es algo que pueda favorecer, ¿no? Claro. 2, 3 personas, ¿no? Incluso nada más una persona puede ayudar. Y cuando ya son muy intensos, ¿no?, y la respiración no es suficiente, pues sí, necesita la atención médica, ¿no? Un tranquilizante, por ejemplo, pudiera ser necesario, ¿no? Y también revisar, ¿no? Entonces, bueno, al día siguiente ya estaba normal como si nada. Qué bueno, ¿no? Pero como yo les mencionaba, pues hay como que tener un foquito, ¿no? Ahí como que, bueno, ¿y qué me está pasando? No estoy manejando bien como mi estrés, ¿no? O estoy permitiendo que todas estas cosas, ¿no?, me abrumen al grado de que yo me sienta de esta forma, ¿no? Entonces, más que nada como en ese sentido, ¿no? Tomando un poco el ejemplo que mencionas, ¿no? Cuando se presenta esto, pues es importante, ¿no? Ya mantener verlo. La calma. Exactamente. Y ya verlo también, digo, en el caso, ¿no?, ya de ella, como de, a ver, ¿qué me estará pasando? ¿No? ¿Cómo puedo manejar esto? ¿No? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿No? A lo mejor pedirle también a los compañeros que en determinado momento, cuando yo me empiece a sentir así, alguien me apoye, ¿no?, como a que yo me siente, o que me recuerde, ¿no?, que estoy pasando un momento de ansiedad, o que me recuerde, ¿no?, que yo tome un poquito de agua, o sea, porque de repente pasa, ¿no? O sea, estás en ese momento y te nublas. Sí, y que luego me recuerda hacer mi cita en el centro Vive Diferente para llevar el apoyo. Ahí estamos para apoyarles y ayudarles, ¿no?, a que vayan reconociendo estos pensamientos, ¿no? Más que nada los pensamientos que empezamos a tener que no son nada agradables, ¿no? La mayoría de las veces. Psicóloga, muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas, y todavía nos quedan muchas más, pero ya no tenemos tiempo. Espero que pues todos ahí en casita, todos los que nos ven en los celulares, en las tabletas, si nos ven en su televisión, en las redes sociales, pues muchas gracias por habernos acompañado. Acuérdense que si quieren hablar de un tema en específico, nosotros podemos traer a los especialistas que tiene nuestro honorable Ayuntamiento de Cozumel trabajando para todos nosotros en pro y en favor de Cozumel. Y pues bueno, le agradecemos mucho a la psicóloga María Inés Santos Herrera por acompañarnos hoy, porque venció su ansiedad. Gracias. Y yo creo que se la pasó bien, la vi cómoda, sí, la vi cómoda. Bueno, eso puede suceder. A veces la ansiedad nos hace pues generar esos miedos, y son miedos tan innecesarios que ya después que estás ahí dices, me pude haber perdido todo esto o vivir esa experiencia por un miedo que me producía la ansiedad, ¿no? Claro, o sea, al final, como decía, ¿no?, me adapté y dije, bueno, chicas, es un proceso adaptativo. Adáptense. Claro. Respiró. Es temporal.
Sí, Es la frase. temporal. Esto es temporal. Ay, horas, nos faltan horas para seguir platicando del tema, pero La verdad es que es muy extenso sí, el tema. muy extenso, Sí. pero le agradecemos enormemente el tiempo y las palabras que nos sirven a todos aquí en casita y personalmente. Gracias por la invitación. ¿Algún Gracias mensaje a para ustedes. los padres, madres, tíos, primos, chicos, jóvenes que nos estén viendo, que sientan que alguien padece ansiedad o que ellos mismos no tiene padecen de edad, ansiedad y no, dicen... no, definitivamente es. Ay, perdón, te No, sí, interrumpimos. está bien, está bien. No, definitivamente no es que, digo, hay ciertos trastornos que sí tienen como una edad de inicio, ¿no? Pero la ansiedad como tal, no. De hecho, por ejemplo, la ansiedad por separación es muy común en niños, ¿no? Los niños también viven ansiedad, ¿no? O sea, esto es algo como muy fuerte, ¿no? Al final de cuentas, muchos papás piensan, ay, ¿y qué va a tener ansiedad? ¿No? Si es un niño, ¿no? ¿Qué le preocupa, no? Sí. Pues cosas adecuadas a la edad del niño, ¿no? Y una de las cosas más grandes que le preocupa a los niños, pues es quedarse sin sus papás, ¿no? No volver a verlos, ¿no? Que no lo quieran, ¿no? No ser importante para ellos, ¿no? Que lo vayan a abandonar, etcétera. Y pues todas estas cosas empiezan a generar, ¿no? Como inseguridad y también esos síntomas. Entonces, el mensaje sería poner atención a esos síntomas, no minimizarlos, ¿sí? Repito, no necesariamente mi hijo tiene un trastorno, está enfermo, está loco, le pasa algo malo, ¿no? Pero sí pudiera desarrollarlo. Entonces, ¿qué les invitamos? Pues bueno, a hacer una consulta con el médico. Primero, como yo les decía, ¿no? Hacer una revisión médica, ¿no? Checar que esté bien en la parte pediátrica en el caso de los niños y adolescentes. Y si todo está muy bien y algunos síntomas todavía te los está manifestando, entonces decir, bueno, vamos a la consulta con el psicólogo para que nos diga qué herramientas podemos nosotros tener para, ¿no? Poder apoyar al niño o al adolescente. Y esto es súper importante con ellos, ¿no? Aunque los niños estén presentando, ¿sí? la situación, ¿sí? Pues al final los papás tienen que estar involucrados porque ellos no se mandan solos. Bueno, algunos dicen que sí. pero al final depende, el ambiente familiar es súper importante. Entonces, si yo como papá no sé qué es lo que le está generando esto a mi hijo y no lo identifico, le va a seguir pasando esto a mi hijo, ¿no? Y se va a agraviar con los años. Y se va a agravar exactamente con el tiempo. Hay como temporadas, digámoslo, en el caso de los niños, en los que pudiera incluso hasta como desaparecer, pero cuando ya estén en una etapa adulta, es que se dispara. ¿Por qué? Porque ya hay situaciones estresantes más fuertes, ¿no? En el área laboral, en el área familiar. Lo que decíamos, la intensidad de... Sí. Y cualquier duda, pues nos acercamos al centro Vive Claro, Diferente. la ya orientación con el psicólogo. podemos ir en familia, sí, en terapia También. familiar. Sí, también manejamos terapia individual, terapia de pareja, familiar también, por supuesto. Pues muchísimas gracias. Ya nos van a correr del Psicóloga, lugar, ya así nos que vamos. Espero que se le hayan pasado muy bien. Les invitamos a seguirnos en redes sociales, Cozumel Gobierno en todas las redes sociales. Yo soy Raquel Paredes. Alessandra Ives, un gusto estar aquí con ustedes. Un gusto, Inés. Muchas gracias por su tiempo y por sus palabras. Y a Lara Cordero, chicas, muchísimas gracias allá en casita por acompañarnos una edición más de esto que es Buenas tardes. Cozumel. Muchas gracias.